Bienvenidos, compatriotas de la patria grande, a un nuevo episodio de Monoblog. Estimado Cristian Arias, vamos a darle el puntapié inicial a nuestro nuevo programa. Vos sabés que la gente en la semana nos dice cómo conducen ese programa. Viven tirando paredes, clavándola en un ángulo. Es una cosa impresionante. ¿Cómo estás para hoy? Mira, con la misma energía de todas las semanas, pero además con preocupaciones. Dispuesto sí a derribar muros y mitos, pero con preocupaciones también. No sé si preocuparme más por los acuerdos de Isaac que firmó Javier Milei en Israel o por la tendencia del consumo de carne de burro que ahora se impone en la Argentina. ¿Ya probaste vos alguna vez carne de burro? Todavía no, y espero no tener que hacerlo. No, ahí comemos más bien cebú, pero bueno, es una variedad de ganado vacuno. Es una cosa tremenda porque es como que Argentina va acumulando cosas que se empiezan a instalar en el mundo, que lo único que falta es empezar argentino come burro, tipo el rosarino come gato, que muchos lo conocen. Y hablando de eso, están surgiendo a la par de estos informes donde nos quieren instalar desde los medios de comunicación que están militando el ajuste de naturalizar el consumo de carne de burro, de situaciones desesperantes donde, por ejemplo, en Córdoba está documentado gente que vive en situación de calle que está comiendo realmente mascotas y animales domésticos que dan la clave del nivel de crisis que estamos viviendo, mientras la bestia de Javier Milei dice que sacó a 20 millones de argentinos de la pobreza, algo que se vuelve cada vez más cruel y vomitivo. Pero el motivo o el protagonismo de la jornada se la va a llevar Milei, que está de viajecito en Tel Aviv. Insisto, incontable ya la cantidad de viajes que ha hecho a la Palestina ocupada, pero dio declaraciones antes de viajar. ¿Las querés escuchar? A ver, me da un poco de escalofríos a veces cuando decís esto, porque ya veo que va a venir una cosa intragable. Bueno, no querés, pero vamos a escucharlas igual, a ver. Yo defiendo la causa de Israel, la causa del pueblo judío, porque es una causa justa. Como jefe de Estado tengo la posibilidad de alinear esta visión y desde mi punto de vista, la causa de Israel es una causa justa. Israel es el bastión de Occidente. Es decir, todo lo maravilloso que se ha construido en Occidente, ¿sí?, está basado en lo que son los valores judeocristianos. Rechazar el legado de Israel hacia la humanidad implicaría destruir todo lo que hizo grande la civilización occidental. Y ya estamos en comunicación con nuestro invitado del día de la fecha. Ustedes lo conocen, él es el conductor de Geopolítica, Ariel Umpierres, canal de YouTube muy relevante en todo lo que tiene que ver con la divulgación de la causa palestina y el análisis del sionismo. Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Daniel, como siempre, y muchas gracias por tu introducción. Aquí estoy, a tu disposición. Muchas gracias. Acá te saluda también nuestro queridísimo Cristian Arias. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Un placer, aquí estamos, un placer. Mirá cómo te invito a que comencemos a dialogar. Hemos escuchado hasta el hartazgo esta cuestión de que Israel es el bastión de Occidente, la cuna de la cultura, la protección, ese tapón que protege la civilización occidental, la cultura judeocristiana, como toda una cuestión que después escuchamos gente repetir que tal vez no tienen ni idea de lo que significa ninguno de los términos de la ensalada, pero se ha instalado como una gran verdad. ¿Qué nos podés contar? Sí, que te faltó además lo de que el ejército es el más moral del mundo. Bueno. Eso también, que es el ejército más moral del mundo. Ahí Netanyahu se enojó con los españoles porque dijo que lo habían criticado a su... Bueno, son los lugares comunes que ellos han instalado a lo largo de los últimos 80 años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, han instalado ese discurso en los medios de comunicación, en todos los idiomas, en inglés, francés, japonés, todos ellos han hecho una campaña masiva a lo largo del planeta, contando un relato
insistiendo en eso. Y bueno, los hechos demuestran lo contrario. Ellos siempre dicen que quieren la paz en el mundo, que quieren la alegría, la felicidad de todos los otros, de los goím. Ellos en privado, en las sinagogas o en sus fiestas familiares, a todos los no judíos nos consideran goím. Es decir, seres casi que subnormales o subhumanos. Bueno, ellos dicen que quieren nuestra felicidad, pero claro, ellos quieren nuestra felicidad en un esquema de distribución de los roles muy claro. Ellos arriba y nosotros abajo. Ellos gobiernan y mandan, y el resto de los humanos estamos hechos para ser sus esclavos, sus sirvientes, estar a su disposición. Han asimilado el concepto de sionismo con judaísmo, y no es lo mismo. Tienen mucho que ver, pero no es lo mismo. El judaísmo tiene más de 3.000 años de antigüedad. El sionismo tiene 100 años. Es una ideología política, como podría ser el marxismo, el neoliberalismo. Es una ideología política, y quienes la llevaron adelante y la construyeron eran ateos, eran socialistas ateos. Theodor Herzl, Ben-Gurión, Golda Meir, toda esa gente eran europeos socialistas ateos. Después vino toda esta cosa más religiosa, pero esto porque son unos vivos y dicen, bueno, pongámosle el contenido religioso para darle más fortaleza al proyecto. Pero estamos en un mal momento, muy mal momento, porque están muy agresivos, se dan cuenta que el mundo los condena, nadie los quiere, nadie los quiere. Los gobiernos sí, porque les tienen temor en realidad. Les tienen temor, pero los pueblos, nada. Y yo cada vez que pongo algo en mi canal, te pasará lo mismo, no podés reproducir las cosas que dice la gente, que opina la gente. En fin, este es el esquema, la situación en la que estamos, Daniel. ¿Cristian? Ariel, a ver si nos puedes ayudar a entender algo, porque el presidente Javier Milei, que estuvo estos días ahí precisamente en los territorios ocupados por la entidad sionista, también estuvo hablando de más o menos la convivencia pacífica que tiene Israel con sus vecinos y esta categoría de civilización judeocristiana, ¿no? Como la idea del bastión o el faro de la civilización judeocristiana. Pero vimos también unas imágenes donde un soldado de las fuerzas de ocupación israelíes tumbaba, un elemento que es para la religión católica muy simbólico, ¿no? Es justamente el símbolo de la crucifixión de Jesús, y tumbando esa estatua y golpeándola con un martillo, destruyéndola, ¿no? ¿Qué significado tiene eso para el sionismo en esta coyuntura que estamos viendo, ¿no? Sí, dos cosas. La primera es esto de que quieren la paz y demás. Esto lo dicen siempre. Siempre dicen eso. Queremos paz, somos la víctima. Nosotros que fuimos la víctima, y se agarran y ponen cara de congoja, y mi abuelo, lo que le pasó a mi abuelo, los 6 millones y todo eso, siempre son la víctima y ellos son los que quieren la paz. Pero no hay mucho que estudiar, basta con tener un poquito de memoria para saber que en los últimos 80 años no han hecho más que masacrar y matar. Pero además matar, lo dijo en el informe de Naciones Unidas del viernes pasado, matan en Gaza 47 mujeres y niñas por día. Mujeres y niñas, dejamos los hombres de fuera, ¿no? 47 por día, del informe de las Naciones Unidas. Entonces, matan de los registros, porque después debajo de los escombros, en esos lugares allí abandonados de la mano de Dios, si existe, allí hay miles y miles de cuerpos. Entonces, ¿quién puede matar a 47 mujeres y niñas por día? ¿Quién puede tener el corazón? Amenazaron a los que hicieron ese informe, no sé si lo viste, de que amenazaron a la familia de los funcionarios que hicieron el informe que estás mencionando. Exactamente, porque ellos siempre atacan. Después se hacen la víctima y cuando la gente reacciona, siempre van por atrás, traicioneramente, a clavarte el puñal. ¿Cómo lo hacen? Denunciando. Ellos son grandes denunciadores, son grandes botones, son grandes buchones. Les encanta denunciar. Seguramente te denuncian a ti, a Hispan TV, a mí, mi canal, bueno, todo el tiempo lo están denunciando en YouTube. Van a YouTube, a Google y dicen, tienen que bajar ese canal, mire lo que ha dicho, mire. Bueno, pero como yo no me incito al odio, ni mucho menos, YouTube no me puede bajar, porque realmente digo cosas fuertes, pero no incito a la venganza, todo lo contrario. Entonces ellos son grandes traicioneros, siempre.
siempre atacan a traición. Entonces, acá lo cierto es que ellos han instalado esto de que quieren la paz. Lo ves en los canales de televisión, los periodistas dicen, Israel convoca una reunión de paz. Pero pará, convoca reunión de paz si masacraste a, no sé, la semana pasada a casi 3.000 personas en el Líbano en el lapso de unas horas. ¿Cómo? Eso no es negociar la paz. No, pero yo quiero la paz. Y en los graf aparecía que los que violaron la paz era Irán. Exactamente. Y ahora dice, no, ahora viene la paz. Entonces, ¿qué paz? Para que haya paz tienen que dejar de matar. Es muy sencillo. No sé si ustedes saben o se dieron cuenta que otra cosa que dijo Milei es que apoyaba fervientemente a Israel porque tenía una causa justa, ¿no? Causa justa que es algo que vos mencionaste recién, Ariel, ¿no? Expandirse, por ejemplo, y ocupar territorios en Palestina, ¿no? Al sur de Palestina, ocupar los territorios de Cisjordania, asediar a Gaza, pero también ocupar los altos del Golán sirio, expandirse, como lo está haciendo precisamente ahora, en el sur del Líbano hasta el río Litani, y además, otra cosa que también ha hecho, apropiarse de territorios de la península del Sinaí. Así que me llama bastante la atención la causa justa que tanto apoya el presidente de Javier Milei. ¿Robar el sur del Líbano no era una mentira de Hezbollah? Bueno, vamos a ver si se comprueba. Vamos a ver. Bueno, eso es el Gran Israel, Cristian. Sí. Ese es el Gran Israel, ese es el proyecto del Gran Israel, el que tú mencionabas, que está, lo acabo de leer, ¿no? Génesis 15. En el versículo 15 de Génesis dice, te daré la tierra desde el gran río, o sea, el Nilo de Egipto, hasta el Éufrates. Y de ahí abarca todo eso. Ahora, ¿qué es una causa justa? También ellos inventan conceptos y tienen la virtud, entre comillas, de insistir, insisten. Y entonces parece que la gente lo repite, que la causa es justa, que tienen derecho a defenderse, que ¿por qué no me voy a defender si los palestinos son malos? Bueno, amigo, usted fue, le invadió su casa, le robó la tierra, le violó a su familia y después dice que no tiene que hacer nada. No. Entonces, lo que pasa es que Milei es un desquiciado mental, no le voy a agregar nada que ustedes ya no hayan dicho muchísimas veces. Es un pobre tipo que lo agarró esta secta. Ese es el típico, pero es el típico ejemplo de la persona desquiciada emocionalmente, psicológicamente, rota psicológicamente, que lo capta una secta. Lo podría haber captado la secta del templo del árbol verde, cualquier cosa, o viste estas sectas que andan dando vuelta por el mundo. Lo que pasa es que lo agarró este rabino, porque como el tipo escuchó a alguien que habló de la cábala, y la cábala es un verso, es toda una historia, hay gente que estudia la cábala, es una forma de estudiado la cábala, y sé los orígenes de la cábala y quiénes son los originarios de la cábala. Y en realidad es una forma de, como se dice en Argentina, de enroscarle la víbora a la gente. Y a este Milei lo agarró un rabino muy vivo, que actualmente es el embajador argentino ante Israel, como les gusta decir a ellos. La marca en el orillo es la S. Cuando dicen Israel, ya está, es de ellos. El que pronuncia la palabra en esos términos es así. Bueno, así que lo que diga Milei no tiene ningún sentido histórico ni valor intelectual. Vengo viendo que en la mayoría de los medios le están dando la orden a los comunicadores de decir Israel arrastrando la S. Vamos a ver unas imágenes del presidente argentino en la Palestina ocupada. ¡Ay, por Dios, Fred! This is my, Javier. You know what that means? Means friend. Yes, a good friend. Yes, Javier is my dear friend. Another one? Good one. Yes. Please. And action. Yeah, good to see you. Really good. It's wonderful for me. Warms my heart. Please, sit down. Sin comentarios. ¿Qué podemos agregar? Además, pensaba Daniel, Cristian, que es el único tipo que va allí a abrazarse con Netanyahu, porque este hombre, Netanyahu, es un hombre que tiene la peste hoy para los políticos del mundo, es un asesino, es un fugado de la justicia internacional, es un genocida,
Este hombre tiene todas las pestes juntas y este va y se abraza, es el único que va a abrazarse. Bueno, fue Modi, el indio, justo antes del ataque el 28 de febrero, dice que después se quería morir porque fue a abrazarse con Netanyahu y a los 2 días ¿Qué atacó. pensás que gana Netanyahu? O sea, sabemos que la Argentina es un país que tiene recursos y un montón de cuestiones, pero a nivel político, ¿le suma en algo a Netanyahu esto? Sí, sí. Sí, claro, sí. Argentina, recuerda que, y yo hablo como uruguayo que soy, Argentina es un gran país y un país considerado en el mundo, a pesar de todo lo vapuleado y criticado que hacen los argentinos. Ustedes son muy crudos, muy duros con su propio país. Pero Argentina es un país importante en el mundo, en términos geopolíticos. Primero por su pasado, por su historia, por su peso económico, y también por sus recursos, por sus capacidades. Argentina tiene 3 premios Nobel en química. No los tiene China, para darte una idea. Entonces hay cosas que para el resto de los países es importante. Yo soy uruguayo. Uruguay es un país importante en el mundo. Tú dirás, bueno, un pequeño país, 3 millones de habitantes. Sí, pero es un país que siempre ha tenido una muy buena conducta democrática, a pesar del momento de la dictadura. Un país de neutralidad, la Suiza de América. Sí, los países no solamente pesan por su peso geográfico o de población. Sí, para ellos es muy importante un país como Argentina en términos relativos. Y además, te insisto, es el único que va ahí. ¿Quién va a ir hoy a abrazarse con ese hombre que tiene, como digo, la peste? ¿Cristian? No, me quedo pensando en esto de el lobby sionista, sobre todo el de la AIPAC, ¿no? Cómo logran penetrar y de algún modo direccionar la política estadounidense. Y yo te pregunto igual esto, porque siempre ha quedado en el último tiempo la sensación de que a Trump, y yo diría incluso al mismo Milei, los están conduciendo, ¿no? Hay como unos hilos detrás que los están de algún modo llevando como marionetas hacia estos encuentros con Netanyahu y en otro caso, por ejemplo, el de Estados Unidos, hacia la guerra contra Irán. ¿Vos qué pensás respecto de eso? ¿Vale la hipótesis de que hay una extorsión de parte de Israel para que estos personajes actúen de la manera que vienen actuando? Mira, yo no quiero hacer un mito del tema de la extorsión y de los archivos Epstein, que sin duda funcionan. Pero no es solamente eso. Hay también dinero en los Estados Unidos para hacer algo. No digo ya no necesariamente presidente, para ser congresista, alcalde de tu ciudad, gobernador del estado o, ya digo, congresista, diputado, senador o presidente, sí o sí necesariamente tenés que hablar bien de Israel, tenés que hablar bien de ellos. Si salís a criticarlos, te van a hacer la vida imposible, van a poner dinero a tu contrincante, sea el partido que sea. Ellos no van con un partido ni con otro, van con el que llega y apoyan a todos, los apoyan a todos le ponen dinero. En la Argentina también le ponen dinero a todos van a la embajada de Israel a chuparle las bolas allí al embajador, al cónsul, a decirle que Israel tiene derecho a defenderse, qué barbaridad la cultura judeo-cristiana, aunque no lo crean, pero van a eso. Ahora, el día o en el momento que dicen algo, por ejemplo, que dicen que Israel está cometiendo un genocidio o qué barbaridad lo que está haciendo Israel, te quitan la frazada y te quedas en bolas como político. Pero también como los artistas. También el Barbra Streisand, yo lo puse hoy en mi canal, la estadounidense dijo, me hacen la vida imposible para arruinar mi carrera artística. No puede ser actor, no puede ser cantante, todo esto que salen, los grandes shows que se hacen a nivel mundial de música. Bueno, Daniel, ¿qué te voy a explicar a vos? Lo conocés perfectamente. Está en manos de 1 o 2 compañías que producen estos grandes shows musicales que todo el mundo va a ver, son ellos los que lo producen y lo pagan ellos y hacen el negocio de ellos. Son 2 o 3 empresas. Lo que sería para BlackRock, para el sector financiero, hay 2 o 3, no me acuerdo, creo que es Triple K, KKK, una cosa así. Ellos hacen los negocios. Decís algo que no va en línea de lo que ellos quieren, te arruinan tu carrera o dejas de existir. Y en realidad hay eso, entonces digo, amenazas por el lado de Epstein, a muchos, sin duda. Muchos de estos tienen debilidades ocultas, en realidad delitos horrendos, entonces te lo muestran. Después esto del dinero y también mucha estupidez. Yo los he visto, mucha estupidez. Gente que cree
que sí, que tienen derecho a defenderse, que es un buen pueblo, que son honestos, que tienen el ejército más moral del mundo, que qué barbaridad, las cosas que les hicieron, te acordate, son la víctima, y son la víctima, siempre son la víctima. Entonces dice, bueno, tendrán razón, vamos a apoyarlos. Es una mezcla de todo, Cristian, es una mezcla de todo. Sí debo decir que son grandes perseverantes, o sea, te llaman a los congresistas, los llaman, les escriben, les mandan mail, lo vuelven a llamar, lo llama uno, lo llama el otro, lo llama el de la embajada, del consulado, el de la asociación. Son perseverantes, cosas que nosotros no hacemos. No somos así, no está, digamos, ni siquiera para defendernos lo hacemos con tanta perseverancia. Más que Ellos son militantes de la a mí me causa. parece que la palabra que cabe ahí es insidiosos. Sí, claro, totalmente. Siempre van a generar broncas, siempre van a generar dichos, contradichos, hablar mal de uno, hablar mal de otro. Y además todo lo que le prometan a un goín, esto Daniel, Cristian, hay que metérselo en la cabeza. Todo lo que le prometan a un goín no tiene ningún valor. Hoy te lo prometen, mañana te lo quitan con la misma frialdad. ¿Qué es lo que hacen con los palestinos, con los libaneses? ¿Firmamos la paz? Sí, firmamos la paz. Bueno, al día siguiente te bombardean. Sí, pero no habíamos dicho que había paz. Ah, no, bueno, pero como yo vi que estaba la posibilidad de matar al dirigente o sacar a esa familia de allí, lo bombardeo. O sea, con la misma... Porque una vez más, porque se sienten superiores y como tal no están atados a compromisos mundanos o simples. Ellos están arriba. ¿A qué le atribuís que hayan elegido iniciar este conflicto asesinando a 168 niñas? ¿A quiénes, perdón, no te entendí? ¿A qué le atribuís que hayan iniciado el conflicto asesinando a las niñas en la escuela? Bueno, yo creo que allí ellos querían provocarle un dolor inmenso a Irán, porque matarles a 178 niñas con un primer misil y esperar 40 minutos para lanzar un segundo misil y terminar de rematar ya no solamente a las niñas que hubieran sobrevivido, sino a los familiares, a los amigos, a los rescatistas, da pruebas de un enorme rencor. Esta gente está cargada. Recordemos que lo que sí tiene la cultura sionista es un origen profundamente necrológico. A ellos están atados a la muerte, son necrológicos. Quieren la muerte, viven hablando de muerte. Bueno, aquí estamos, lo escuchás a Netanyahu y lo único que habla es de matar, asesinar, invadir, robar, y toda la clase política y toda esa sociedad habla de eso. Hay que matarlos, hay que echarlos, bueno, viven en ese esquema. Y entonces querían infligirle a Irán, ya en la primer acto, un dolor inmenso, porque creen que haciendo dolor, provocando dolor, el otro se doblega, se entrega, pone la rodilla en el piso. Y la verdad es que les resultó el tiro por la culata, que es lo mismo por lo cual mataron al líder supremo allí, Jamenei. Que el hombre dijo, esta es mi casa, yo me quedo acá, no hay túneles, no hay refugios para el resto de la población iraní, yo me quedo aquí y que pase lo que pase. Y estaba anunciada, por eso adelantaron el ataque, y lo convencieron a Trump de atacar rápidamente en ese momento porque tenían la información de que iba a haber una reunión en su casa de Jamenei con otros líderes importantes, militares y políticos. Aprovechemos la oportunidad. Pero si faltaba que el tipo lo pusiera en el diario, en el periódico, que a esa hora iba a estar reunido. Entonces ellos creen que provocando dolor en el otro van a doblegarlo. Y parece que no entienden de historia, porque esto no ha pasado nunca en la historia. Cuanto más dolor le provocas a un pueblo, más despierta su espíritu de protección, de rebeldía, de defensa, de autodefensa. Y por eso es que atacan siempre estructuras civiles. Ellos son especialistas en atacar estructuras civiles, hospitales, escuelas. En el caso de Irán, le bombardearon casi todas sus universidades. Porque allí decía Peter Herseth, el secretario de Guerra, y Trump, les hemos atacado miles de puntos estratégicos. Miles de puntos nada, atacaron universidades, escuelas, hospitales, centros hospitalarios, o sea, todas estructuras civiles, que además esos son crímenes de guerra,
claramente tipificados así como crímenes de guerra, pero atacan donde ellos creen que van a provocar dolor, porque eso es lo que quieren ellos. Ellos odian profundamente a todos los goim, a todos, a todos, no solamente a los palestinos, odian a los goim y creen que está bien castigarlos así. Es su cultura, no hay que buscarle muchas explicaciones. Diego. Vamos a ver los festejos por el Día de la Independencia. Allí está el encendido de una de las antorchas en este acto por un nuevo aniversario de la independencia de Israel. Son 12 antorchas en total. En el caso del presidente Javier Milei, fue el encargado de encender la antorcha número 12 en el monte Herzl. De esta manera se llevaba a cabo esta ceremonia por el nuevo aniversario de la independencia de Israel. ¿Qué sensación te genera, Ariel, verlo a Milei encendiendo una antorcha como, no sé, con manera de congraciarse con el ente sionista? Sí, un pobre tipo. La verdad es que es un pobre tipo. Ese amor que siente, se deslumbra con Netanyahu, pero ni los hijos de Netanyahu lo quieren tanto a Netanyahu como Milei. Bueno, a mí me llama la atención por qué llora, que vos decís, el tipo no se conmueve con los jubilados, ni con los pibes, ni con el hambre, ni a todo, pero allá va y llora. Llora en el muro, pone las manitos en el muro y llora. Digo, ¿pero por qué llora? Ni los judíos lloran, ¿eh? Pero vamos a lo puntual. Por ejemplo, tuvimos la semana pasada como invitado a Taher y hablamos de este concepto del Día de la Independencia. Llamarle a la Nakba independencia para compararlo como, qué sé yo, como el 9 de julio de la Argentina o como un movimiento de liberación, de emancipación, ¿cómo lo ves? Bueno, la Nakba en realidad, según dicen los árabes, yo no hablo árabe, quiere decir catástrofe, la gran catástrofe, o sea que de independencia ninguna. Segundo, que en realidad lo que significó la Nakba en 1948 fue la expulsión de 700.000 palestinos. Eso fue. ¿Y en qué consistió? En hacer lo que están haciendo ahora en el Líbano, arrasar con los pueblos, arrasar con con esas pequeñas ciudades que había en esa época, arrasarlas y a la gente expulsarla. Entonces, ¿qué dicen ellos? Nosotros llegamos acá, no había nadie. Es como hoy, vos ves las imágenes del Líbano que ellos mismos filman, del sur del Líbano, y es tierra arrasada. Bombardeos y bombardeos que dejaron ruinas completas. Entonces, lo de independencia, nada, ellos robaron tierras. Cuando piensa... se lo designó el Imperio Británico. Sí. ¿Perdona? No, que uno cuando piensa en independencia, bueno, uno se liberó. ¿De quién se liberaron? ¿De los palestinos? Exacto, pero liberarse ¿por qué? Porque expulsarlo, ¿qué vivo? Es como si yo voy a tu casa, te expulso a vos de tu casa, a tu familia y digo, esta casa es mía, qué lindo, y he liberado esta casa. No, te expulsé, que es diferente, y te la robé. Y además justifico esa... Lo dijo Moshe Dayan, el gran general judío sionista allí de Israel, el del parche en el ojo, ¿no? Moshe Dayan dijo, no busquen antecedentes de presencia palestina acá porque hemos arrasado todos los pueblos. Con todo, arrasar lo que están haciendo en el Líbano. Ellos reproducen siempre el mismo manual. Otra de las construcciones discursivas, Cris, es que ellos dicen que se liberaron de Inglaterra, como agregándole un condimento antiimperialista, ojo. No se liberaron de Inglaterra, al contrario, y lo acaba de decir también Ariel. Hubo un acuerdo, básicamente, en el cual los británicos y los mismos Estados Unidos concedieron, ¿no? Vamos a decirlo así, armoniosamente ese territorio para que lo ocupara el movimiento político sionista, que lo hizo incluso bajo una consigna que ha convencido a gran parte del judaísmo a nivel mundial, y es esta idea de el sionismo es el movimiento de liberación del pueblo judío. Así lo he escuchado decir en muchos casos. Vaya liberación y vaya independencia, que es el primer caso donde la independencia se da a través del colonialismo, ¿no? Donde el colonialista es el que se está independizando. Una cosa bastante paradójica porque creo que no conozco ningún otro episodio de la historia donde esto ocurra, y tal vez eso nos explicaría por qué el señor Javier Milei no fue, por ejemplo, el año pasado a las conmemoraciones del Día de la Independencia de Argentina
el 9 de julio en Tucumán y tampoco fue el Día de la Bandera el 20 de junio en Rosario, ¿no? De algún modo nos estará tratando de decir que está más en favor de ese tipo de independencia colonialista que, entre otras cosas, atenta contra los mismos reclamos de la Argentina en el escenario internacional por las Islas Malvinas. Se me vino a la mente así tipo una bandera sandinista, pero Frente de Liberación Nacional. Son raros estos muchachos, la verdad que son raros. Vamos con las buenas noticias, que también hay buenas noticias. Sí, contanos. No, que siempre a Milei siempre lo viste en los actos inclusive en su campaña electoral, siempre envuelto en la bandera de Israel, nunca con la bandera argentina. Bueno, y es la primera vez en la historia, por lo menos que yo tenga memoria de la Argentina, que un candidato hace campaña con una bandera que no es la del país. Sí, exactamente, y insiste que él ama a Israel y que, bueno, se hizo judío, pero para hablar de los ingleses, recordemos que los ingleses, sí, tú decías que se pelearon después con los ingleses, porque claro, los ingleses lo inventaron, lo hago muy breve, ese enclave allí en Palestina, ese enclave judío, porque fue el acuerdo con los Rothschild, que Rothschild era un barón de la monarquía de allí de Inglaterra, porque tenían que controlar el canal de Suez, que se inauguró allí por 1870, 1890. Y entonces necesitaban un perro guardián rabioso que cuidara a que los árabes, en este caso los egipcios, que eran el gran poder de la zona, no les expropiara o no les nacionalizara, cosa que después pasó, el canal de Suez. Porque, recordemos, Inglaterra tenía que comunicarse rápidamente, fácilmente por mar con la joya de la corona, que era la India. Entonces necesitaba pasar por el canal de Suez, inaugurado, ya te digo, en 1890. Entonces, el peligro era que hubiera un movimiento nacionalista, soberanista, llámalo como quieras, que dijera el canal de Suez es nuestro en Egipto. Entonces necesitaba Inglaterra un perro rabioso ahí con la cadena siempre dispuesto a morder para contrarrestar las pretensiones nacionalistas o de independencia que hubiera en Egipto. Así nació. Lo que pasa es que después estos llegaron allí y dijeron, bueno, no, ahora queremos ser nosotros, como hacen con Estados Unidos. Estados Unidos les da todo, plata, apoyo, armas y todo, y sin embargo lo espían al gobierno de los Estados Unidos, espían al FBI, espían a la CIA, ellos. Porque a esta gente no se les puede confiar nada, como decía el Che, no se les puede creer ni un tantico así. Bueno, fue tremendo, fueron tremendas en realidad las revelaciones de este funcionario de antiterrorismo. Joseph Kent. Que el tipo planteaba no solamente con funcionarios, sino directamente con comunicadores, hablando de que el que no se ordena o el que es una voz disidente, incluso en un grupo de ultraderecha o de derecha radical como es el movimiento MAGA, no hay espacio para la disidencia, y ya dejó de ser una cosa que sostenemos desde la marginalidad, aquellos que en los grandes medios justamente financiados y controlados por el sionismo se nos trata de acallar, sino que ya son directamente funcionarios que se van de la estructura del propio gobierno de los Estados Unidos. Pero te decía recién que necesito dar buenas noticias, no lo dilatemos más. Vamos también a hablar de las cosas buenas, porque no es todo negativo. Tenemos vuelos directos Buenos Aires-Tel Aviv. Se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu, donde ratificó su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén. Además, el mandatario anunció que desde noviembre la aerolínea estatal israelí hará un vuelo directo de Tel Aviv a Buenos Aires. Me imagino que ya están todos sacando sus pasajes. Estimado Cristian, ¿querés contarnos un poco? Pues ya escuchamos esto de mover la embajada, ¿se puede, no se puede? Depende de los caprichos o de las indicaciones que le dé el espíritu de Conan a Karina Milei a través del Teta Healing, ¿o cómo funciona esto? A ver, hay dos cuestiones que podrían estar complicándole. Yo no diría que lo impidan del todo, pero por lo menos se la complicarían a Javier Milei. La primera tiene que ver con una ley, ¿no? Porque la embajada argentina en Tel Aviv no está ahí por puro capricho, por simple designación de un día me levanté y pongo la embajada ahí, sino que hay una ley del Congreso de 1952, la 14.025, que establece que la embajada argentina tiene que estar en ese lugar, ¿no? Ese es el primer caso. Entonces, si la quiere cambiar, primero tiene que cambiar una ley del Congreso. Por eso decía,
no necesariamente se lo impide, pero es un obstáculo. ¿Por qué no se lo impide? Porque ya hemos visto que a la ley estos tipos mucho caso no le hacen y han hecho un montón de cambios o desarticulaciones legislativas que terminan después impugnadas en la Corte Suprema, pero que de algún modo siguen el curso de los planes que tiene el gobierno. La otra tiene que ver con una designación del Consejo de Seguridad, ¿no? La 478 del año 80, donde también establece que el territorio de Jerusalén, o Al-Quds, como lo llaman los palestinos, es un territorio internacional, una jurisdicción internacional que además está todavía de algún modo en litigio. Entonces tiene que haber una resolución pacífica del territorio y hasta tanto no deberían haber embajadas ahí. Algunos la han incumplido, muy poquitos. El primero Estados Unidos, sobre todo con la voluntad de Donald Trump, ¿no? Y aparecen otros muy pequeñitos países, muy pequeñitos, Papúa Guinea, por ejemplo, que ha tenido la osadía de trasladar su embajada a Jerusalén, contraviniendo el derecho internacional y, sobre todo, contraviniendo algo que también culturalmente se ha establecido como consenso internacional, incluso diplomático, que es, bueno, Jerusalén es una capital sagrada para el mundo y de algún modo no debería, además, atizarse ese conflicto poniendo las embajadas de los países ahí. ¿Qué pensás que hay detrás de estos vuelos directos, Ariel? Bueno, esta voluntad de Milei de hacer de Argentina una tierra de acogida para sionistas, aquello que tú y Sebastián Salgado y otros amigos han revelado, estos acuerdos secretos por los cuales 300.000 sionistas se vendrían aquí al Cono Sur, bueno, irían a la Argentina. En principio se habla quizás de la Patagonia, con ese proyecto Josué, o no sé, no tiene un nombre bíblico, sí, para acoger Josué, profeta de Israel, así literalmente. La verdad es que esta gente quiere establecer en Argentina una cabeza de puente. Será por si las cosas salen mal allí, que algunos se vengan en masa para acá, porque ya se han escapado mucho. Bueno, pero, los ricos ya se fueron. A ver, es interesante esto que planteas. Se establecen estos vuelos directos. La Argentina en este momento no está siendo bombardeada, ni caen misiles, ni en Buenos Aires, ni en ninguna otra región. Los que están en guerra son ellos. No pareciera que haya como muchos argentinos interesados en ir a hacer su vida a Israel y a vivir en un búnker, sino que pareciera que es todo lo contrario. Incluso hubo medidas que esto sí son documentos ya publicados, oficiales, anunciados por el gobierno, de facilidades para trámites, para tener la jubilación y otras cuestiones, para un establecimiento más cómodo, seguro y garantizado por el Estado en la Argentina. Entonces, simplemente con los elementos que tenemos hoy, sin recurrir a nada, ni siquiera a la historia de cómo ocuparon Palestina, los elementos están arriba de la mesa como para por lo menos poder señalarlo, ¿no? Exactamente, sí, lo que quieren es también acostumbrar a los argentinos a que Israel es bueno, que está presente. Yo no sé cuántos judíos habrá en Argentina que quieran volar. Hoy a Israel no va nadie, se van, se escapan. Es más, está prohibido retirar el dinero que tengan las personas en Israel, no pueden llevárselo afuera. Es como una especie de corralito como tuvo Argentina en aquel momento, porque justamente no quieren que la gente se vaya de Israel, porque se les fue. Todos los ricos, los intelectuales, la clase media alta, los inversores judíos de Israel ya se escaparon. Obviamente se fueron a Chipre, se fueron a Malta, a Grecia, muchos se fueron a Francia y el dinero lo pusieron en Hong Kong. Pero de allí ir hoy a vivir nadie quiere ir, obviamente. Además es una cloaca, todo, dan la imagen de que todo es perfecto, no es así. Viven en condiciones penosas, salvo una élite, que ya te digo, es la minoría, el resto vive en una cloaca y no quieren ir. Pero esto de los vuelos es para banalizar. Sí, qué lindo es Israel. Por ejemplo, ahora vi en algunas provincias argentinas, se empezó en los planes de estudio de los niños, tienen que estudiar el Holocausto. Obligatoriamente tienen que estudiar el Holocausto. Bueno, a mí me parece bien, porque efectivamente las cosas tristes de la historia hay que saberlas y tenerlas presentes. Pero me gustaría ver el manual, porque si dice que todo fue porque mi abuelo era una víctima y somos víctimas nosotros y a nosotros nadie nos quiere y nos tienen que amar,
cuando ellos de lo único que hablan es de matar, de invadir, que Israel tiene derecho a defenderse, masacrar. Bueno, el vicepresidente de la DAIA, ¿te acuerdas, Daniel? Hace, no sé, el año pasado. No le gusta mucho Monobloc, no entendemos por qué todavía. ¿Por qué qué, perdón? No le gusta mucho nuestro programa, todavía no sabemos por qué. Sí, claro, a ellos no les gusta nadie que les diga, que les critique, pero esa bestia que es esa porquería de tipo que es quien era el vicepresidente de la DAIA, dijo, en Gaza no hay civiles inocentes, no hay civiles inocentes. Quizás los niños menores de 3 años, dijo. O sea que un niño de 5 años no es inocente, es terrorista y por consiguiente está bien en matarlo. Ese tipo era vicepresidente de la DAIA, una de las asociaciones importantes de los sionistas en Argentina. Sigue tratando de perseguir gente, incluso ahora ya sí. cesanteado del puesto, pero en Twitter el tipo todavía sigue arbitrando la moralidad en la Argentina, que esto también es algo que preocupa porque son contenidos escolares que no vienen de nuestras autoridades que uno considera idóneas para el asunto, sino que son todos aprobados, supervisados por estas instituciones que responden claramente a un Estado que no es el Estado argentino. Sí, es adoctrinamiento ideológico. Ellos quieren decir que ellos son la víctima, eso van a decir, somos la víctima, y por consiguiente cualquiera que nos critique. Por eso te decía, hasta hace 2 o 3 años, yo creo que fue Macron, el presidente Macron, quien hizo esta asimilación entre sionismo y judaísmo. Hasta ese momento, bueno, criticar al sionismo estaba bien, para ellos era autorizado, no les gustaba, pero era una ideología política. Pero Macron dijo, no, sionismo y judaísmo es lo mismo, y quien critica el sionismo está siendo antisemita, y por tanto hay que perseguirlo judicialmente. Son todas cosas de ellos instalan eso, porque odian a los goim. Esto te doy la certeza, odian a los goim. La mujer de Macron es brava, viste que lo tiene a los cachetazos, no sé si vieron los videos. A ver, tenemos que hablar del estrecho. Yo no sé si ustedes están dispuestos a hablar del estrecho. Cuando hablo del estrecho no me estoy refiriendo a Javier Milei, no sean maleducados. Vamos a hablar del estrecho de Hormuz. Irán tiene un arma más eficaz que la capacidad nuclear, el estrecho de Hormuz. Luego de más de 40 días de conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, la conclusión es clara para los expertos. La mayor ventaja de Irán en esta guerra no es su poder militar directo, sino su capacidad para controlar el estrecho de Hormuz. Ariel, ¿el control del estrecho de Hormuz es el arma más importante que hoy tiene Irán? Es una de las más importantes. A mí me parece que el arma más importante que tiene Irán es la convicción y la unidad de su pueblo. Porque cuando un pueblo está unido en la defensa de su soberanía, de su identidad, de su cultura, de su civilización, porque Irán, estamos hablando de una civilización milenaria, cuando un pueblo está unido no lo destruís. Y más si tiene 90 millones de habitantes en un país tan grande. Y después tiene armas, sí, claro, armas puntuales, como es el control del estrecho de Hormuz, un territorio. Yo no conozco el territorio iraní, pero he visto las imágenes y por lo que me cuentan, es toda esa costa, todo el estrecho de Hormuz, todo el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz, es una geografía que favorece mucho a la autodefensa por parte de Irán desde el punto de vista militar. Han sido muy inteligentes, han sufrido mucho al sionismo a lo largo de las décadas. Y, por ejemplo, yo hice un video sobre, una transmisión hoy sobre la armada de mosquitos. ¿Y qué son los mosquitos? Los mosquitos son esas pequeñas embarcaciones, pequeñas lanchas rápidas, para hacerse una idea que uno las imagine, son como esas que usan que aparentemente usaban los narcos en el Caribe, pequeñas lanchas súper rápidas con 1, 2, 3 tripulantes, sobre la cual ponen un lanzacohetes, un lanzamisiles, un bazooka, o en algunos casos van autónomamente cargadas de explosivos. Y esas lanchas van rapidísimo. Son difíciles de detectar porque están hechas en materiales plásticos, entonces es difícil para los radares de la gran flota de los Estados Unidos o de los satélites, difícil identificarlas. Se mueven muy rápido, son muy flexibles, pero que Irán tiene miles, no 10 ni 100, tiene miles. Por eso cuando Donald Trump dijo, les bombardeamos toda la flota de guerra, todos los barcos de guerra, sí, tenían 20 barcos viejos anclados en puerto de la época del Shah de Irán,
que no los usaban, que no les interesaba usarlos, pero sí desarrollaron esto, la armada de mosquitos, porque lo llaman, son como pequeños mosquitos que andan a toda velocidad por los mares, más los pequeños submarinos. Tienen submarinos en los que caben creo que 2 o 3 personas. No son esos submarinos atómicos que cuestan miles de millones de dólares, detectables, son pequeñas cositas que se mueven. O sea, han desarrollado toda una estrategia militar, más los drones, más los misiles esos que ha desarrollado Irán con tecnología propia, en parte rusa, quizás norcoreana también, pero han aplicado eso que tienen, que es un gran valor que tiene Irán, que es escuelas de ingeniería de las más potentes del mundo. Entonces, eso les ha permitido adaptar los pocos recursos que tenían a una estrategia muy inteligente, que es muy diversificada, mucho material. Bueno, lo que se dice que hay túneles en las montañas con fábricas de armamento, pero con drones que cuestan $20.000 y que pueden derribar o atacar un portaaviones que cuesta miles de millones. Entonces han sido muy inteligentes, realmente muy inteligentes. ¿Te sorprendió o lo esperabas? Preparando. ¿Cómo, perdón? No, te preguntaba si te sorprendió o esperabas este tipo de respuestas. Hace un rato yo te pregunté por qué pensabas que arrancaron a atacar a Irán en la escuela con las niñas, ¿no? Cuando uno lo que puede constatar, tal vez con el diario del lunes, es que fue tan aberrante y tan impactante para la dignidad de los iraníes ese crimen que los hizo amalgamarse con una fuerza y con una convicción realmente temerosa. Exactamente, y ese es el valor principal que tiene Irán. Me sorprendió, sí, creo que nos sorprendió a todos el tema. Yo no soy un especialista en temas militares, pero nos sorprendió a todos Bueno, han revolucionado la teoría militar. Han revolucionado la teoría militar. Yo el otro día entrevisté en mi canal a un compatriota tuyo que fue jefe del ejército argentino, que se llama César Milani, y le pregunté, general del ejército, jefe del ejército argentino, ¿esto que está haciendo Irán? Y me dice, es absolutamente revolucionario. Nosotros no estaba en los manuales de guerra en el cual nos hemos formado y en el cual se han constituido o se han desarrollado los grandes ejércitos del mundo. El ejército más poderoso del mundo, los Estados Unidos, que tiene grandes portaaviones, aviones impresionantes, carísimos, etcétera, y resulta ser que estos tipos ahí, bueno, la expresión más clara es la gente de Ansar Allah o de los hutíes del Yemen. Sacaron a patadas a un portaaviones con drones, misiles pequeños, casi que con piedras, a un portaaviones. Eso era de la guerra anterior, las teorías militares anteriores. Estos tipos han revolucionado eso, han dicho con drones caseros, con misiles caseros, como te digo, con estas pequeñas embarcaciones, los tenemos a raya, o por lo menos los podemos enfrentar. Porque claro, Irán no podía construir grandes portaaviones para luchar contra los 11 portaaviones que tiene Estados Unidos, no podía. Pero han desarrollado la teoría militar diferente. Pero sobre todo su pueblo, yo de esto tengo certeza que hay allí en Irán, más allá de que pueda haber diferencias políticas, como hay en todas partes, a la hora de sentirse atacados, vulnerados, el pueblo se ha consolidado, se ha agrupado en torno a sus autoridades y sobre todo a la bronca que le tienen a los israelíes. La verdad que si hay alguien que no quiere al Estado sionista son los iraníes, ¿no? Los han sufrido mucho. Daniel, perdón. ¿Chris? A ver, es muy cierto esto que estaba diciendo Ariel recién, ¿no? El aprovechamiento del factor de la asimetría, ¿no? Esa asimetría de poder que estaba preestablecida entre Irán y la principal potencia militar del mundo, y aprovechar precisamente las capacidades que tiene Irán. Y creo que esto se conjuga con algo que ya hemos dicho otras veces, ¿no? La planificación. Irán viene planteando la hipótesis de este conflicto desde hace 2 décadas. Tal vez podríamos haber hecho la misma afirmación sobre América Latina, ¿no? Venezuela también tenía como una planificación de que su principal conflicto iba a ser precisamente con la potencia militar de la región, que era Estados Unidos. No obstante, no desarrollaron del mismo modo sus capacidades defensivas, ¿no? Yo creo que aquí se conjugaron la asimetría, la planificación, no una planificación estatal que, vuelvo y digo,
un país que tiene un PBI mucho más parecido al de la Argentina, logró doblegar la voluntad militar del principal, o sea, de un país que se gasta $1 trillón al año en defensa, ¿no? En todo su aparato militar. Bueno, Irán, con alrededor de 600, 700 mil millones de dólares de PBI al año, logró planificar lo suficiente para tener miles de misiles. Y cuando decimos misiles, también decimos la capacidad de ingeniería que permitió desarrollar ese tipo de misiles y ese tipo de proyectiles para tener un alcance de 2.000 kilómetros, para poder no solamente defender su frontera cercana, sino poder incluso cambiar la correlación entre defenderse y empezar a atacar al punto neurálgico de quién lo estaba atacando a Irán. Me dejaste pensando, deben estar un poquito inflados también esos precios en el complejo armamentístico. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Ese es otro capítulo que ya hemos dicho otras veces, ¿no? Cómo gastan plata con eso. Responderte más completamente a tu pregunta, Daniel, si me sorprendió. En realidad lo que a mí me sorprendió, y yo creo que al mundo le sorprendió, es que alguien se le plantara a los yanquis, se le plantara a los anglosionistas, porque hay que tener, como se dice ahí en Argentina, hay que tener huevos para enfrentarse, ¿no? Y lo cierto es que tanto Rusia como China, como Irán, todos estos años, te diría los últimos 20 años, siempre dicen, bueno, los atacan, los violan, los violentan, los insultan, le dicen de todo y ellos dicen, bueno, vamos a negociar y siempre van a negociar. Irán iba a negociar a Ginebra, iba a negociar a Omán y Rusia también, negociemos y negociemos, pero los otros ya sabemos que no quieren negociar, quieren la guerra. Pero lo que a mí me sorprendió, y debo decir que profundamente, fue cómo se plantó Irán y cómo está plantado hoy, no yendo a las reuniones allí a Islamabad a reunirse con los Estados Unidos, cómo se plantó y dijo, basta, hasta acá llegaron. O sea, se nos terminó la paciencia y vamos a hacer todo lo que hay que hacer. Hay que tener huevos, y lo hablo en términos, perdón por la expresión, futbolísticamente, para bombardear y atacar las bases de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Desapareció la Quinta Flota, Daniel. No es poca cosa. Les vulneró la Quinta Flota a los Estados Unidos. Le vulneró, te diría, el pilar fundamental sobre el cual se han apoyado siempre todos los imperios. Los imperios lo primero que hacen es controlar, dominar el territorio. Dominan su territorio. Hasta determinado punto, este es mi territorio. Es como, te diría, un capo mafioso. Este es mi territorio. Lo primero que hace es decir, este barrio, esta ciudad, esto es mío, lo gobierno yo. Se pelean con otro, un día dominan. ¿Cuál era el territorio? ¿Cuál es el territorio de un imperio como el de Estados Unidos que está bloqueado Estados Unidos entre dos océanos? El territorio de los estadounidenses es el mar. Ellos controlan los mares. Por eso controlan con las 7 flotas que tienen repartido todo el planeta, controlan con sus portaaviones, sus satélites, sus radares, sus 800 bases distribuidas por el planeta. Una de ellas era la Quinta Flota que estaba en el Golfo Pérsico en Bahrein. ¿Qué hicieron los iraníes? Atacaron eso, se la bombardearon hasta cansarse, les arruinaron los 3 macro radares que tienen allí, que tenían, con un costo de $1.000 millones cada uno, los dejaron ciegos, hasta tal punto que tuvieron que retirar todos los barcos, los americanos, sacar a sus soldados, esconderlos en hoteles allí en Doha, en Dubái, esconderlos en los hoteles, hacerlos pasar por turistas, sobre todo a los altos oficiales de la CIA. Por eso Irán atacaba hoteles y puntos específicos, no porque quisiera atacar los hoteles, sino porque estaban escondidos ahí. Los sacó a patadas. Eso fue lo que a mí me sorprendió, cómo esto cambió la geopolítica mundial. Ahora, lo que hemos constatado y sabemos es que el gran imperio es vulnerable, es un tigre de papel. Y yo me animé a decirlo, pero bueno, me gustaría conocer la opinión de ustedes, es que con esta sorpresa de, como decía Cristian, un país con pocos recursos, con bajo PBI y demás, pero con inteligencia y con tecnología, pudo sorprender al mundo. Y yo hice una comparación con lo que fue la Revolución Cubana en los 60. Un pequeño país, una pequeña isla casi que pobre, se le plantó al imperialismo y fue te diría, como un faro en la oscuridad del mundo. Es decir, acá hay alguien que se plantó, que inspira respeto, dignidad, soberanía, que habla de buenos valores.
Y esto es lo que en definitiva se ha convertido Irán para el mundo. Hoy todos apoyamos a Irán. Yo nunca fui a Irán, no conozco, no sé cómo es esto de las religiones y qué piensa cada uno, pero todos admiramos a Irán porque se plantó y les dijo a los gringos, los corrió a patadas, ya te digo, los yemeníes del Mar Rojo, les sacaron los portaaviones. Esto es la quinta flota dentro del Golfo Pérsico, y los portaaviones que tiene el Lincoln está a 800 kilómetros, casi a 1000 kilómetros, no se puede acercar. Un portaaviones que cuesta miles de millones de dólares, con aviones, tiene 40 aviones que cuestan cientos de millones de dólares, no se les puede acercar porque estos tipos le tiran 2 o 3 misiles medio hecho en casa, artesanalmente, y se lo dejan fuera de servicio, como pasó con el Ford en el Mediterráneo, que se tuvo que ir a Chipre y por allí, no recuerdo dónde, a repararse. Pero miles de millones de dólares. Entonces, esto me hace acordar, no porque yo la haya vivido, lo que fue la Revolución Cubana en los 60. Un faro de luz, de esperanza, de una bocanada de aire, de oxígeno. Al fin alguien se les planta a estos malditos gringos que están acostumbrados a mandutear, oprimir y demás. Que es un poco lo que uno le criticaba y le sigue criticando a Rusia, que sí siendo un gran país, un gran poder, mucha potencia, hace 4 años y medio que no puede sacarse a Zelensky de encima. Esto es me parece a mí, y acá hablo como historiador, lo maravilloso que tiene esta experiencia, más allá del dolor y el sufrimiento que implica para su pueblo. Esto es lo que siempre tenemos presente, pero históricamente y geopolíticamente es un cambio fundamental en la historia de la humanidad. No solo que coincidimos con lo de Cuba, sino que fíjate cómo mientras se da esta especie de tregua, que sabemos que tiene muchas particularidades como para llamarla así, Trump se dedica todos los días prácticamente a deslizar una amenaza tras otra a la isla de Cuba, que me parece que también marca esa continuidad o esa coincidencia histórica de cómo a estos faros que muestran que el imperio también puede sangrar, los pone muy, pero muy nerviosos, ¿no? Ahora, hablabas de los huevos hace un ratito y me la dejan picando porque vamos a ver a las combatientes. ¿Cómo lo ves, Ariel? No se las ve como muy sometidas, ¿no? No, claro, y eso es que, bueno, que en la imagen son muy típicas de la zona, pero Irán es una sociedad moderna también, donde la mujer ocupa un rol muy importante en la autodefensa, obviamente, de su pueblo, pero también en la vida cotidiana. Es el país que tiene más mujeres universitarias que estudiantes. Es el país que, por lo menos de toda la región... Bueno, vos hablabas de la importancia de la ingeniería. La mayoría de los estudiantes de ingeniería son mujeres. Exactamente. Y las mujeres iraníes son las campeonas mundiales en campeonatos de matemáticas. Es el país que tiene más mujeres funcionarias públicas en la función pública. En fin, son mujeres que, claro, pasa que la mayoría de la gente es ignorante y cree que Afganistán, Gundukistán, Pakistán, todo lo mismo. Que son todos brutos, atrasados. Bueno, a ver, pero perdón, Ariel, hemos escuchado hasta dirigentes progresistas del campo popular hablar de que Irán somete y masacra a las mujeres. Sí, eso dicen, sí, pero cuando Israel mata 47 niñas por día, no protestan. Es como la vi, yo me acuerdo porque fue a la que vi, a la hija de Mirta Legrand cortarse el pelo diciendo qué barbaridad las mujeres de Irán. Nunca fue a Irán, no tiene idea de lo que pasa, pero cuando le dicen que matan mujeres y niñas en Palestina, no se corta el pelo ni protesta. O sea, son todos unos arrastrados. Bueno, y también dijiste, ¿no?, que ponen dinero en todos los partidos, que eso también hay que señalarlo.
Exactamente, sí. Pasa que las personas se guían por estereotipos básicos que los medios de prensa masivos, que todos pertenecen a la sinagoga, ridiculizan a todo aquel que es diferente, ¿no? Entonces dicen, la mujer que no usa el velo, viene la policía moral y les da latigazos. Bueno, eso sí ocurre en Arabia Saudita. Eso sí en Arabia Saudita. Pero como Arabia Saudita es amigo, es de los nuestros, no lo criticamos, ¿no? En cambio en Irán, no sé, basta con ver filmaciones de Irán hoy. Las mujeres, algunas van con velo, otras van sin velo, se maquillan, visten. Pero bueno, la brutalidad y la ignorancia de la mayoría de la gente hace que surjan estos estereotipos, Daniel. Ariel, muchísimas gracias por haber compartido este episodio de Monoblog con nosotros. Contale a los amigos que nos están viendo dónde pueden compartir tus charlas, tus exposiciones. Bueno, como siempre, aquí atrás está mi canal de YouTube, Geopolítica Ariel Umpierres. Geopolítica Ariel, ya aparezco. Geopolítica Ariel Umpierres. Allí están mis contenidos, donde hablamos de todo esto, de geopolítica, de conflictos y demás. A veces nos sobrepasamos y decimos cosas que demasiado fuertes, sobre todo contra la injusticia que se comete contra nuestros hermanos palestinos. Y cotidianamente damos mucho contenido, tenemos invitados, has estado tú como invitado. Te felicito por tu música, Daniel. A veces la ponemos en nuestro canal también. Muchas gracias. Ariel, un gran placer. Será hasta un próximo contacto. Un saludo para ti y para Cristian. Un placer haber compartido con ustedes esta charla. Un saludo. Y viva Palestina libre. Viva. Que viva. Estimado Cristian Arias, tremenda charla hemos tenido el día de hoy. Tremenda, álgida, intensa, aguda, ¿no? Así, bien filosa para nuestra audiencia, que siempre un poco acompaña esta tendencia, pero también para quienes nos ven sin tanto gusto, para que un poco, voy a decirlo irónicamente, disfruten, ¿no? Disfruten esta cachetada de ¿Pero críticas. a quién no le puede gustar Monoblog? Si este programa es un programa tranquilo, conciliador, superficial, para toda la familia, ¿o no? Sí, nuestro sentido de la armonía seguramente no daría por qué alguien se pudiese molestar. Hay pero que ser muy intolerante para que no te guste nuestro programa. Me quiero quedar con algo importante que planteaba Ariel, que es esta comparación que hacía sobre el rol histórico de Irán en este momento y lo que significó la revolución cubana y lo que significa hoy en día, porque lejos de ser una cuestión del pasado, sigue siendo la obsesión de los Estados Unidos, sigue estando en boca de congresistas que incluso utilizan toda su capacidad de lobby, hacen negocios con tratar de cada vez inventar nuevos mecanismos para hacer sufrir al pueblo cubano. Vimos todo lo que tiene que ver con la escasez, en realidad escasez es una forma de decir, ¿no? Con el bloqueo de petróleo y de combustible para tratar de apagar la isla, una práctica sumamente genocida. Y a esto se le suman nuevamente los tambores de guerra. En la semana dio varias entrevistas Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, hablando de que ellos van a apostarle, como siempre ha hecho Cuba, por la paz, pero que en el caso de un ataque se van a defender. Y me parece que tenemos que tener todos los ojos puestos ahí, mandarle un abrazo enorme a todos los hermanos cubanos resistiendo otra embestida feroz de las tantas que ha recibido la isla. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a acompañarnos en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de X, donde van a ver algunas perlitas, los mejores momentos de este programa, los informes o los mini informes destacados de nuestro queridísimo Cristian Arias. Y será hasta la semana que viene.